García Márquez nace el 6 de marzo de 1927 en la ciudad de Aracataca. Él mismo en su biografía nos cuenta que Aracataca es un término que no es tan apropiado, ya que Ara es solamente de río y Cataca es como los nativos conocían al capataz de la ciudad, así que en realidad el término correcto debería ser Cataca. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. También nos menciona que durante su infancia, en Aracataca, vivió en un clima tropical, lleno de agua, o sea, que el agua es un elemento muy importante, que posteriormente reflejará en su obra 100 años de soledad en la ciudad de Macondo. Este imaginario de Macondo viene reflejando gran parte de lo que él, de la ciudad en la que él creció. Posteriormente, aproximadamente a los 27 años, escribe la hojarasca, y bueno, se podría decir que otro dato interesante de su vida es que aproximadamente estuvo estudiando 6 semestres de Derecho y Periodismo. Desafortunadamente o afortunadamente a los 23 años se dio cuenta que eso no era lo suyo y pues deja Derecho. Otro aspecto importante en la vida de Márquez es que su vida ha estado rodeada de supersticiones. Nos comenta que desde muy chico que vivió en Aracataca con sus abuelos, su abuela podía convivir con los muertos y todo este ambiente hizo que él creciera en un ambiente mágico. También en el año 1958 se casa con la que sería su único amor y su esposa Mercedes Barcha, con la que tiene 2 hijos. Otro aspecto importante en la obra de Márquez es que constantemente hace la relación de estos dos polos, ¿no? De gente rica con gente pobre, ya que tiene que ver mucho con su familia, ya que su padre fue un pobre telegrafista que posteriormente conoce a su madre, Luisa, que es una persona de nivel, que su padre es dueño de la compañía bananera. Entonces estos dos polos que se unen, son felices, se encuentra reflejado muy a menudo en la mayoría de sus obras. También otro acontecimiento importante que nos dice es que cuando era pequeño su abuelo Nicolás Márquez enfrenta en un duelo a uno de sus amigos. Entonces lamentablemente, pues como en esa época la palabra es algo muy importante, es cuestión de honor, lo mata y va a la cárcel, se tiene que ir del pueblo. Entonces dice que este hecho real marcó su vida y fue un suceso que le dio cavidad a que posteriormente escribiera otras cosas. Muestra de ello lo vemos en 100 años de soledad, ¿no? En donde él, en un capítulo nos relata cómo Aurelio también por cuestión de honor se pelea con un tipo que al final lo mata, y es por eso que él se tiene que ir de este lugar huyendo de todos los recuerdos malos que le trae, y es ahí donde funda Macondo. Posteriormente se puede decir que, como todos ya sabemos, hace otras obras conocidas como el coronel no tiene quien le escriba y
estas obras y finalmente muere en el año 2014. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Realismo mágico es un término acuñado en 1925 por el crítico de literatura Franz Roth y define una visión del mundo, una visión de la realidad cotidiana con un toque estático, objetivo y ultrapreciso. En esta realidad se inserta de manera, digamos, sorpresiva o inesperada un hecho un fenómeno extraño que deja estupefacto al lector o, en el caso de las pinturas, al espectador. Hay 7 características que podemos observar en las obras del realismo mágico que son muy específicas, que pueden diferenciar a este género de otros que se insertan dentro de lo fantástico. Y estas características son, de acuerdo con Seymour Menton, principalmente el enfoque ultrapreciso de los objetos, es decir, todos los objetos dentro de la obra del realismo mágico tienen una precisión de enfoque de manera que ninguno resalta más que el otro. Otro aspecto es la objetividad. El artista de este género tiene una obsesión por los objetos, de manera que se pierde su subjetividad, se pierde la presencia del artista en la obra. Una tercera característica es la frigidez. Digamos que esta obra está construida de manera mecánica, matemática, calculada, no apela mucho a los sentimientos, a eso se refiere la frigidez. Una cuarta, digamos que es la técnica del primer plano y el fondo, en que se genera una visión simultánea de lo cercano con lo lejano. Digamos que en un cuadro del realismo mágico tenemos todos los elementos y el artista nos forza a pasear la mirada de un lado a otro, absorbiendo el cuadro de manera totalitaria. En una obra pasa lo mismo. En el caso de las novelas, por ejemplo, nos aparecen los sucesos, pero ninguno tiene un enfoque más preciso que otro. Otra característica es la eliminación del proceso, de pintar, es decir, la técnica no es muy evidente en la pintura, los pincelazos no son muy notorios. En el caso de las obras literarias, esto se
se hace evidente con el lenguaje. Se trata de hacer un lenguaje sencillo, un lenguaje cotidiano que aparentemente no tiene ninguna especie de adorno. Otra característica es el miniaturista. El realismo mágico es miniaturista, es decir, parece que los autores están jugando con su obra. Tiene verisimilitud, respetan este pacto de verisimilitud, se cree la realidad que nos plantean, pero al final parece que disponen sus juguetes como les da la gana. Recordemos obras como 100 años de soledad, en la que Gabriel García Márquez, su personaje, José Arcadio Buendía, dispone las casas en Macondo de manera a que todas les dé el sol en la misma cantidad, que todas queden a la misma distancia del río. Todo esto es caricaturesco, a esto se refiere lo miniaturista. La otra característica podría ser la representación de la realidad, digamos que pintan a la gente de forma que se reconocen fácilmente, aunque por ejemplo tenemos la excepción en 100 años de soledad de que todos se llaman de la misma manera. Sin embargo, no podemos confundir a los personajes porque el temperamento de cada uno es muy específico. Otra característica, me parece que la última que enumera Seymour Mentor, es el gato emblemático. El gato aparece como una figura constante en el realismo mágico. ¿Cómo diferencia el realismo mágico de otros géneros de lo fantástico? Por ejemplo, podríamos enumerar 4 géneros que son la literatura fantástica, lo real maravilloso y el surrealismo, aparte del realismo mágico. Digamos que el realismo mágico representa aquello que es posible pero improbable. Así lo clasifica Seymour Mentor y me parece lo más aceptable. El surrealismo es aquello que representa situaciones imposibles, aunque en este caso no hace mucha diferencia con la literatura fantástica, porque lo fantástico también hace una enumeración de sucesos o de personajes que violan las leyes de la física. Lo que sí, la confusión más grande que existe es con lo real maravilloso. Lo real maravilloso representa elementos fantásticos pero insertados en una base folclórica que puede ser indígena o africana, de acuerdo con el creador de este género, que es Alejo Carpentier. Y creo que la diferencia principal desde mi punto de vista es que lo real maravilloso tiene un toque mágico, pero se refiere a esta magia mítica en la que aparecen la brujería, esta magia histórica, en tanto que el realismo mágico nos da un efecto de magia, pero de la magia moderna. ¿Cómo es la magia actual? Nuestros magos solo crean fantasías, ilusiones. Ese es el punto del realismo mágico, crear ilusiones, pero que no van más allá de lo posible. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Una de las obras más representativas de este género es 100 años de soledad.
Los elementos mágico-realistas de esta obra podrían ser varios. Por ejemplo, tenemos que Gabriel García Márquez trata de hacer un microcosmos con Macondo, una representación del mundo, tanto temporal como espacial. Por eso Macondo es un microcosmos. Están todos los elementos dispuestos de manera que nosotros no sabemos cuál es el más importante de ellos. Y se hace una comparación con ciertos ejemplos. Por ejemplo, la historia de Macondo empieza narrándose con los huevos, con la prehistoria de Macondo, se puede decir, donde las piedras son como huevos prehistóricos. Eso puede aludir al principio de la historia de la Tierra. Posteriormente se da un redescubrimiento del mundo exterior a Macondo. Recordemos que Macondo estaba aislado, entonces en cierto momento Úrsula hace un descubrimiento con el mundo exterior, lo enlaza y a partir de entonces se da la llegada de la ciencia, de la economía, de la religión. Esto alude, claro, al momento de modernización del mundo, estas etapas de la ilustración, de la revolución industrial, del mercantilismo, etc. Y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Señas de soledad es la crónica completa de Macondo, confundida con la historia de la familia Buendía. Narra la dinastía con el sello de la desmesura imaginativa y el delirio inventivo. 12 descendientes suyos llegan a vislumbrar la historia secreta y pública de la familia, que bien podía ser la del mundo. Trataron de descifrar los pergaminos escritos en clave por un gitano fabuloso, Melquíades. En su soledad, José Arcadio Buendía inicia esa larga meditación sobre Cronos. Su mujer Úrsula desafía el tiempo por su longevidad. A lo largo de su vida centenaria, ven nacer y morir a los Buendía, presencia la fabulosa ascensión y la implacable caída de la estirpe. Prototipo de la mujer de sociedad, clánica, mantiene las tradiciones familiares y hace que se las respete. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. «Te felicito», gritó, «a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo enseguida», dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. «Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar». 10 minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera,
José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso». Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas», dijo. «Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya». La conquista y el descubrimiento del continente americano estuvieron siempre envueltos en la broma de la ficción. Durante mucho tiempo el continente significó para los europeos la tierra prometida. En la conquista se mezclaron dos tópicos con carga de fe y fanatismo religioso. El primero eran culturas precolombinas, que eran los incas y los aztecas, con presagios y elementos mágicos. Esto se refleja en Aureliano Buendía, quien era bastante supersticioso. El segundo tópico eran los cristianos españoles, en donde se manifestaba la fe religiosa y la mística con el mito del dorado. En los años cuando se publicó, se produjo un cambio en la forma de concebir, interpretar y escribir la historia y la literatura. Algunos acontecimientos políticos importantes fue la Revolución Cubana en 1959 y el golpe de Estado chileno en 1973. Los aspectos que caracterizaron a esta literatura fue la fantasía, la búsqueda de un nuevo lenguaje y la creencia en la posibilidad de crear una literatura de aspecto a la sociedad. Bueno, la historia tiene lugar en Macondo, que era un pueblo ficticio situado en la Ciénega, y narra la vida de la familia Buendía durante 100 años y 7 generaciones. Uno de sus hijos, el coronel Aureliano Buendía, es un ser legendario. Su mujer, Remedios, muere poco después de las bodas. Sus 17 hijos ilegítimos mueren todos asesinados, víctimas de una represión sangrienta dirigida contra la familia. Dramas sin fin destrozan a los Buendía. El principal, el que estructura las peripicias, la tentación del incesto, obsesión de Úrsula, estraga los corazones y cuerpos de Amaranta y Aureliano José. De Aureliano, hijo de la segunda Remedios, y Amaranta Úrsula. Esta última pareja no resiste la atracción mutua y, según predijo la tatarabuela, de sus amores nació un niño, Cola de Cerdo, el animal mitológico que había de poner fin al estirpe. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima.